Muy buenos días, comunidad, como siempre, esperando que todos estén bien el día de hoy. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial donde les voy a mostrar el paso a paso a seguir al momento de instalar lo que es el plugin Elementor. Elementor es un constructor de página web muy popular, es uno de los que más se utiliza a la hora de crear página web con lo que es la plataforma de WordPress. En Elementor podemos diseñar diferentes tipos de proyectos sin la necesidad, escuchen bien, sin la necesidad de saber de programación. Así que en este video vamos a explicarle ese paso a paso a seguir a la hora de instalar lo que es la versión de Elementor. Bien, dentro ya de lo que es el cPanel de WordPress, lo primer paso que debemos de hacer es saber si nuestra versión de WordPress está al 100% actualizada. Aquí me dice que tenemos una actualización disponible. Antes de yo instalar lo que es Elementor, me voy a venir al área de actualización dentro del cPanel y voy a hacer la actualización, que en este caso es relacionado a lo que es el idioma. Aquí vuelvo de nuevo a la página de actualizaciones por si existe otra actualización. Si se dan cuenta aquí, en lo que es la página de actualización, no va a informar cada vez que haya actualizaciones de un plugin, los temas y lo relacionado, lo que tiene que ver con la traducción de lo que es WordPress. Aquí en esta parte es donde aparece la versión más reciente de lo que tiene WordPress. Y aquí nos dice la fecha y el año y la hora que salió esa actualización. También tenemos un botón para comprobar si existen nuevas actualizaciones. En esta ocasión, esta es la última versión que al momento que estoy grabando este video existe de lo que es WordPress. Ya que tenemos actualizado lo que es nuestro WordPress, nos vamos a dirigir a lo que es el área de plugin. En el área de plugin es donde vamos a tener instalados los plugins que vamos a utilizar para crear ese proyecto que vamos a realizar dentro de WordPress. Pero existe lo que le llamamos librería de plugins, que es donde aparecen diferentes tipos de plugins de diferentes compañías, donde nos ofrecen versiones gratis y aquí podemos instalarlas sin ningún inconveniente. Cuando hablo de inconveniente es que no necesitan lo que son las licencias para poderla utilizar. Si nos dirigimos en esta área de aquí que dice añadir nuevo, aquí nos va a presentar en esta ocasión los plugins más destacados que ha seleccionado lo que es WordPress para presentárnoslo, como por ejemplo el editor clásico, que es un editor muy parecido a lo que es la plataforma de Word para crear contenido, que en próximos videos que van a salir en este canal les voy a mostrar ese proceso de cómo es que se realiza. También tenemos lo que son los anti-spam y entre otras plugins que dependiendo de lo que vayamos a utilizar, aquí podemos seleccionarlo a través también de etiquetas, que son las más populares. Vamos a suponer que yo quiero que me muestre todos los plugins que existen relacionados a SEO. Yo vengo aquí, le doy a SEO y me va a mostrar una gran variedad de plugins relacionados a lo que es el SEO dentro de nuestra página web. Al igual que también tiene un área de destacado y el área popular. Esta área es donde aparecen los plugins que más utiliza la comunidad de WordPress a la hora de diseñar una página web. Como pueden ver, en primer lugar está Elementor, que es el que vamos a instalar. Está Contact Form7, que es para crear formularios. Y está USEO, que es para manejar todo el SEO dentro de nuestra página web. Aquí, como pueden ver, aparece lo que es el editor clásico, WooCommerce, que es para crear tiendas online, entre otros plugins. En este momento el área popular tiene alrededor de 1532 plugins que podemos utilizar. Algo que deben de tomar en cuenta a la hora de utilizar estos plugins que aparecen en la librería son varias cosas, como por ejemplo la última actualización de ese plugin, la cantidad de instalaciones que tiene el plugin y las reseñas, cuántas estrellas le dan. Y como siempre, esta parte de aquí es muy importante, la compatibilidad con la última actualización que tenemos instalada de lo que es WordPress.
Esas son de las cosas que usted debe de tomar en cuenta, porque a veces agregan un plugin en la plataforma y duran 6 meses, 7 meses sin darle soporte. Entonces, a la hora de usted instalarlo, puede ser que en la mayoría de los casos le dé problemas si no es compatible con la versión más reciente de WooCommerce. Así que, o mejor dicho, de WordPress. Así que deben de tomar eso en cuenta. Incluso hay plugins que la misma plataforma no dicen que no son compatibles. Aquí, como pueden ver, me dice que esta versión, que es la última, que hace 3 meses no recibe actualización, este plugin no ha sido probado con la versión reciente de WordPress. Así que deben de tomar eso en cuenta. Como le dije, aquí tenemos varias formas de cómo acceder a lo que es el plugin de Elementor. O lo podemos hacer por el buscador o ir directamente al área de populares. En recomendado son plugins que recomienda la plataforma, que es muy parecido a destacado. Y ya en favorito son esos plugins que ya usted ha marcado como que son sus plugins favoritos y usted puede hacer la búsqueda. Con lo relacionado a la instalación de Elementor es algo muy fácil y sencillo. Simplemente le vamos a dar instalar de esta forma. Vamos a esperar a que termine ese proceso de instalación, que es muy rápido. Ya aquí ha terminado y vamos a darle a activar. Y ya con eso, si refrescamos la pantalla, nos va a llevar, en este caso, en estas versiones de WordPress, de Elementor, mejor dicho, cuando lo instalamos y lo activamos, nos lleva directamente a esta página. Vamos a traducir para que veamos. Aquí no pide que creamos una cuenta. Esto de la cuenta es para poder sincronizar lo que es la librería de plantilla, de bloques que vienen en Elementor. La cuenta es gratis, no es una cuenta que usted va a pagar por ella. Usted crea su cuenta y no va a tener que pagar en ningún momento. Vamos a ir al proceso de lo que es la creación de la cuenta. Vamos a ampliar esta ventana. Aquí me dice que tengo varias opciones, como por ejemplo, crear la cuenta con un correo de Google o con la cuenta de Facebook, o en caso de que usted tenga un iPhone o una cuenta de Apple, usted puede crearla con esa cuenta. En esta ocasión voy a utilizar una de mis cuentas de lo que es Google, una cuenta de correo. Aquí voy a copiar la cuenta que voy a utilizar y voy a colocar lo que sería la contraseña. Ya que tengo mi contraseña colocada, le voy a dar a crear la cuenta. Y aquí simplemente voy a esperar a que termine el proceso. Aquí vamos a guardar esto por aquí. Y aquí ya tengo la conexión con la página web y la cuenta que he creado en lo que es Elementor. Aquí ya lo que falta es darle a conectar. Le damos a conectar. Y ya es simplemente esperar a que termine ese proceso. Ya ha terminado. Y vamos a darle a salir. Vamos a saltar esta parte. Y por aquí por igual. Saltamos aquí. Y vamos a esperar a que nos lleve ya directamente a Elementor. Aquí estamos ya dentro de Elementor, pero no hemos volado un paso que en esta nueva actualización de Elementor sucede. Pero quiero que sepan algo por si le sucede de la manera que debe ser correctamente como se debe de realizar. Vamos a suponer que nosotros vamos a salir de aquí, a publicar esto. Si usted quiere crear una página desde cero con Elementor, lo primero que tenemos que crear la página donde estará esa plantilla. Vamos a salir de aquí para ir a hacerlo desde cero. Antes de eso voy a instalar el plugin, el editor clásico, para mostrarle algunas cosas con respecto a este plugin. Vamos a activar y esperamos que termine la activación.
Muy bien, ya aquí tenemos instalado, activamos lo que es el plugin de edición clásico. Ahora vamos a dirigirnos al área de página. Y vamos a crear una página donde vamos a tener o donde vamos a comenzar el proyecto. En esta ocasión le voy a poner inicio. Así se va a llamar la página principal. Y aquí en lo que es plantilla la voy a colocar que sea lienzo de elementos. Y voy a darle a publicar. Y ahora simplemente le voy a dar a editar con elementos para que me lleve ya directamente a lo que es el constructor. Y ya aquí estamos dentro del constructor, donde usted va a ver todos los widgets que usted va a tener disponible en lo que es la versión básica, que es la versión gratis. Si nos vamos a lo que es el área de los bloques y de la plantilla, aquí existen muchos bloques que son para la versión Pro, para trabajar con lo que es la versión Pro. Al igual que existen plantillas también, como esta, que son completamente gratis, que la podemos utilizar. Le decimos que sí, que aplique todos los cambios. En el caso de que usted quiera ya utilizar lo que es o tener disponible los widgets y la plantilla de la versión Pro, ya para eso usted debe de dirigirse a lo que es la página oficial de Elementor. Vamos a ir de una vez para que vean. Elementor. Vamos a ponerle .com/precio. Y aquí te va a mostrar los precios que estaría manejando lo que sería el costo del plugin. Aunque aquí esto es para el alojamiento, porque también ellos en los últimos años están vendiendo alojamientos donde viene incluido elementos y otras herramientas. Pero si usted solamente quiere tener elementos, usted aquí en complemento de creación, aquí le va a mostrar el precio de lo que cuesta el plugin en su versión Pro. Bien, aquí como pueden ver, para un solo sitio está costando unos $59 por un año, para 3 sitios, 99, 25 sitios, unos 199 y ya para 1000 sitios, unos 399. Algo que tiene de diferencia, lo que es la versión básica con la versión avanzada, es que en la versión básica solamente vamos a tener disponible 50 widgets de la versión Pro, y ya en la versión avanzada, que es la más popular, usted va a tener los 82 widgets que vienen para trabajar con lo que es Elementor. Es la única diferencia entre las demás versiones. Así que, muchachos, espero que con esta explicación que les mostré puedan, aquellas personas que van a instalar Elementor por primera vez, lo puedan hacer sin ningún problema. En caso de que le dé cualquier inconveniente, muchachos, déjenmelo saber en la caja de comentarios para ayudarle a cómo resolver esa parte. Pero creo que siguiendo el paso a paso que le mostré el día de hoy, usted va a poder instalarlo sin ningún problema. Así que, como siempre, agradecerle a aquellas personas que se están suscribiendo a este nuevo canal, a los que dan su me gusta o me dejan su comentario también. Y por el día de hoy, muchachos, me voy a despedir de todos ustedes y ya nos veremos en un próximo video donde comenzaremos a trabajar un poco con lo que es el área de los widgets en lo que es Elementor, para que le puedan sacar el mayor provecho a cada uno de ellos. Así que nos vemos en el próximo video.